Hola a todos, esto es Go Live 365, su podcast sobre Dynamics, el mundo de la consultoría, tips y algo más. Mi nombre es Jair Calderón, consultor funcional desde hace 12, 13 años. He pasado por diferentes proyectos, diferentes países, diferentes tipos de industria, pero hoy no vinimos a hablar de mí, vinimos a hablar de Dynamics y el mundo de la consultoría. Creé este podcast con el fin de apoyar a esas personas que están empezando en el mundo de la consultoría, que ven mucha documentación alrededor y que necesitan algo más claro y transparente para tener unas bases e iniciar en este maravilloso mundo. Por eso creé este podcast. Hoy vengo a hablarles y a compartirles mis conocimientos desde la experiencia, como si estuviéramos tomando un café, como si estuviéramos compartiendo una charla muy tranquila, y de esa misma forma voy a traerles a ustedes este conocimiento. Sé que van a encontrar información más clara, gente de más experiencia, mayor conocimiento, que también les van a aportar a ustedes no solo de metodología, sino de Dynamics. Buscaré traer algunas de esas personas al podcast poco a poco para que vayamos incrementando el conocimiento a medida que vamos avanzando con estos episodios. Les voy a compartir desde mi experiencia con el fin de que sea algo más tranquilo, más cercano, más amigable hacia ustedes. Espero les guste, quédense a ver este podcast. El primer episodio va a tratar de fases de la implantación del proyecto, roles que tenemos dentro del proyecto, tipos de documentos que tenemos. Quédense a verlo y espero les guste. Gracias. Bueno, como sabemos, el enfoque que le quiero dar a este primer episodio es 100% funcional, pero sin embargo, antes de empezar a conocer la metodología de un proyecto, es importante tener unas bases firmes que uno como consultor debe conocer cuáles son las fases del proyecto, cómo se hace una planificación del proyecto, para en el momento de estar en una reunión frente al cliente o en alguna definición importante, saber en qué fase del proyecto estamos y qué fue lo que se planificó, para no entorpecer el proyecto en ese momento o irnos hacia un camino oscuro que no tenemos que seguir. Entonces, lo primero que les quiero hablar es de la planificación del proyecto. Entonces, la planificación del proyecto a grandes rasgos, sin entrar en cada una de ellos profundamente, tal vez en otra oportunidad invitemos un gerente de proyecto verdadero para que nos profundice un poco. Sin embargo, les voy a dar un poco de información general para que ustedes conozcan de qué trata cada tema. En una planificación del proyecto hay unos puntos importantes que deben tener en claro, que son, por ejemplo, el alcance del proyecto. Entonces, ¿el alcance del proyecto qué es? El alcance del proyecto es todo lo que se define que va a entrar dentro del proyecto. Y hablando de la parte funcional y hablando de Dynamics, que es a lo que se refiere el podcast, hablamos de qué módulos de implantación o qué módulos del ERP van a estar inicialmente dentro de la implementación. Inicialmente porque a medida de que vayamos avanzando en las fases del proyecto, que vamos a ver más adelante, que es como la fase de análisis, pueden haber necesidades de otros módulos que no estuvieron en el alcance, pero sí debemos tener en cuenta dentro de la estimación del proyecto cuál es el alcance del proyecto, si es el módulo de inventarios, si es logística avanzada, si es el módulo de proveedores, si es finanzas obvio, si hay producción o no hay producción. Como lo decía, más adelante puede que necesitemos de esos módulos porque la misma fase de análisis genere requerimientos que necesiten funcionalidades de esos módulos, pero si están dentro del alcance o no, es muy importante tanto para el presupuesto del proyecto como para su planificación. Por eso es uno de los puntos importantes que tenemos acá. Otro punto importante son los entregables del proyecto. ¿A qué me refiero con los entregables del proyecto? Los entregables del proyecto son todos los documentos a los cuales nos comprometemos como partner o incluso el cliente en algún momento para el desarrollo del proyecto. Estos documentos vamos a ir viéndolos en algún otro podcast, hablamos de ellos, pero son, por ejemplo, como el documento de requerimientos, si se va a entregar un documento de requerimientos o si los requerimientos se van a hacer dentro de unas herramientas que ya existen dentro del mundo de Dynamics, como por ejemplo el DevOps o un project de Microsoft, o se va a llevar o se va a hacer un Excel o vamos a entregar un Word o lo que vayamos a entregar, pero que esté dentro de la planificación del proyecto. ¿Qué documento es? Algunas de las características principales y en el siguiente punto, que es el plazo, tener en cuenta cuáles van a ser los plazos del proyecto. O sea, un proyecto que no esté definido con su plazo, es muy difícil tener una meta de cuándo vamos a llegar a una salida vivo. ¿Listo? Entonces, en cuanto a plazos, también podemos tener una definición de los plazos por cada una de las fases.
Ahora en la siguiente diapositiva les voy a hablar de las fases del proyecto, pero es muy importante el plazo y es muy importante los entregables y el alcance. El alcance es muy importante porque así el cliente va a saber qué fue lo que pidió y qué es lo que le deben cubrir. Si no definimos un alcance claro, si no tenemos un alcance, todo lo que nos pida el cliente casi que lo vamos a cubrir. Entonces no es ni bueno ni para el cliente ni para la empresa que está implantando. Esos son importantes. Ahora nos vamos al tema de recursos. En el tema de recursos, después de yo ya tener un alcance, unos entregables, un plazo, pues debo ver de los perfiles que tengo como consultores a nivel de proveedor de implantación, cuáles son los perfiles que debo involucrar para cubrir ese alcance que ya se definió. Entonces, si voy a necesitar un consultor de logística, un consultor financiero, si voy a necesitar un arquitecto funcional, un arquitecto técnico, cuántos desarrolladores voy a necesitar. Esos son los recursos del proyecto, ¿listo? Entonces son los recursos y en base a los recursos también voy a tener un tema de tiempos de cómo se va a llevar el proyecto. El, bueno, y hablo de recursos de partner, pero también hablo de recursos del cliente, porque el cliente también debe tener en cuenta que va a necesitar, dependiendo de la importancia de cada tema, de si va a tener unos key user, que ya vamos a hablar de ellos, si va a tener que sacar gente que es importante para la operación, part-time o full-time, dependiendo cómo sea. Entonces es muy importante los recursos que van a participar dentro del proyecto. La gobernanza es como quiénes son los que van a tomar las decisiones más importantes cuando un proyecto esté trabado, cuando salga un gap, si se aprueba o no se aprueba, cuando haya una restricción, cuando haya falta de información o esté algo inconcluso. Entonces debe haber como un comité directivo o el gerente de proyecto qué responsabilidad va a tener. Son las personas que toman decisiones importantes del proyecto que alguien debe tomar, ¿listo? Y también que hacen control sobre el proyecto, ¿no? Que hacen control sobre el proyecto de cómo van los tiempos, cómo va el presupuesto, cómo van los módulos, bueno, cómo va la implantación, diferentes temas que deben controlar de alguna forma. Y los hitos de facturación que muchas veces están relacionados a los entregables, que es del total del proyecto, cómo se va a manejar el flujo de caja del proyecto. O sea, cuando terminamos una fase, qué porcentaje del dinero del proyecto se va a facturar, o cuando entrego los desarrollos, qué se va a facturar, y al final en el Go Live, qué se va a facturar. Entonces son los hitos o los momentos claves del proyecto donde se generan facturas, ¿listo? Puede ser una factura al inicio del proyecto, normalmente se genera una factura al inicio, después otro cuando termina la fase de análisis, otra cuando la fase de desarrollo. Cada proyecto tiene diferentes hitos. Hay algo muy común dentro de las implementaciones, pero cada quien define sus hitos, ¿listo? Pero tiene que ver con la facturación del proyecto normalmente. Por mi experiencia, ¿no? Después pueden encontrar más información, pero compartiéndolos desde mi experiencia. Continuamos. Después tenemos las fases del proyecto, ¿no? Entonces, las fases del proyecto, ¿a qué se refiere? A modo general, yo puedo tener diferentes fases de proyecto dependiendo de la metodología que utilice. ¿Listo? Entonces, hay como metodología es Scrum, Scrum Agility, bueno, hay diferentes tipos de metodología. Pero si es un proyecto de Dynamics, de Finance and Operation, de RP normal, estas son como las fases principales del proyecto. Después, si manejamos un proyecto de CRM, de Power Platform, ya es como otra metodología Scrum, que son como más iteraciones cíclicas que se van dando de acuerdo a unos requerimientos puntuales o casos de uso. Cada quien tiene sus metodologías y sus mutaciones de la metodología, ¿no? Pueden encontrar de pronto en internet información ya más puntual sobre las metodologías, pero yo les quiero contar para que ustedes tengan una visión general de las fases de un proyecto, ¿no? Quiero que sea sencillo para ustedes que están empezando o los que están interesados en este podcast. ¿Qué son las fases del proyecto? Pues nada, principalmente tenemos una fase de análisis, que en el análisis, después de que pasa la fase de planificación, hay un kickoff del proyecto, ¿no? Que en el kickoff del proyecto es cuando, ¿qué es el kickoff del proyecto? Es cuando presentamos a todo el equipo de consultoría del cliente y la empresa normalmente. ¿De qué va a tratar el proyecto? ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Presentamos a los consultores, presentan a los usuarios líderes del cliente, los tiempos, alguna parte de la expectativa del proyecto,
Entonces eso se hace en un kickoff. Después del kickoff del proyecto arranca lo bueno, que es la fase de análisis. Entonces la fase de análisis, ¿de qué trata? Levantamiento de requerimientos, ¿sí? Identificar necesidades de procesos. Entonces, ¿qué es eso? Para que lo entiendan ustedes fácil. Y es importante, ¿no? Es una parte muy importante y clave del proyecto, es ir al cliente y vamos a ir a hacer unas sesiones, diferentes sesiones con cada uno de los equipos de trabajo o áreas, levantando los requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Las necesidades del cliente, las necesidades del cliente. ¿Qué necesidades tiene con los procesos actuales y con procesos futuros que quiera implantar? Porque el ERP nuevo se le facilita para implantar o mejorar sus procesos actuales, ¿no? Entonces, normalmente uno va a levantar requerimientos. Para que ustedes lo entiendan fácil, es que yo necesito que el maestro de clientes tenga un número de identificación, que tenga un nombre, pueda tener el apellido, que pueda tener la dirección del cliente, que pueda tener la dirección de facturación, que pueda tener la forma de pago, medios de pago, que pueda consultar las transacciones de las facturas, que pueda mirar las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, que eso a modo general para que lo entiendan, ¿sí? Entonces ese es como los requerimientos del cliente. Cada uno de esos requerimientos nosotros los llevamos a un documento o los llevamos a una de las herramientas que estén definidas dentro del proyecto. Entonces, ¿cómo qué documento? Entonces puede ser que yo tenga un documento de Word a la antigua, que normalmente se llama un documento de Word, a muchas empresas todavía lo llevan, muchos partners todavía lo llevan, un documento de Word donde yo voy a tomar requerimiento, entonces maestro de clientes, por ejemplo, o maestro de productos, o de proveedores, o almacenes, o lo que sea, y ahí ese es como el título. Después tenemos el requerimiento, entonces se requiere tener un maestro de clientes donde tenga la data principal del cliente, que es como ta. Ahí ya dependiendo el proyecto, dependiendo del cliente, va a tener sus necesidades. Después, esa es como una parte principal de nuestro levantamiento de requerimientos, porque después en la fase siguiente, que es la fase de diseño, nosotros vamos a definir cómo vamos a cubrir esos requerimientos, ¿no? Esa fase es, primero tengo el requerimiento y cómo voy a cubrir el requerimiento en la fase de diseño. Por eso es que en la fase de diseño voy a tener requerimientos que no tengo de una forma estándar en el sistema, cómo cubrir 100% del requerimiento. Entonces, van a haber requerimientos que no se cubren 100%, pero esos requerimientos yo puedo tener una forma diferente de poderlo diseñar y que cubra la misma necesidad del cliente. Entonces eso es lo que llaman como un workaround. Pero si ya al cliente definitivamente no le sirve cómo es ese requerimiento, cómo lo estoy diseñando, cómo lo estoy solucionando, pues ahí se levanta un gap. ¿Qué es un gap? Es un desarrollo o una modificación al sistema que necesitamos hacer para cubrir ese requerimiento o varios requerimientos. Puede ser no uno solo, puede ser una agrupación de diferentes requerimientos. ¿Listo? Entonces en la fase de diseño, aunque nos enfocamos, si el cliente me dijo, quiero una casa de 2 pisos con 3 habitaciones, 2 baños, eso me lo dijo así. Ahora en diseño, vea, pues le voy a mostrar la foto de cómo son los 2 pisos, cómo van a estar distribuidas las 3 habitaciones, dónde voy a ubicar los 2 baños. Es darle forma en el sistema a la necesidad que nos dio el cliente, viéndolo de una forma sencilla, pero ya ahí van a haber diseños de procesos completos, relaciones entre áreas, relaciones entre departamentos, ¿ok? Entonces esa es la parte del diseño. Después viene una fase de desarrollo, podría profundizar un poco más sobre el diseño, pero vamos a ir poco a poco porque si no el podcast se nos vuelve 2 meses de podcast. Entonces, el desarrollo, ¿de qué trata el desarrollo? Pues de ver esos gaps que ya nos levantaron el cliente y solucionarlo con código, solucionarlo con una integración, solucionarlo con una nueva aplicación. Algo que no viene del estándar, pero utilizando el mismo ERP se desarrolla y se modifica por código, ¿listo? Entonces hay diferentes herramientas ahí para utilizar, no solo código puro en el ERP, sino ahora con el entorno completo de Dynamics 365 podemos solucionar con Power Platform, podemos solucionar con una Model Driver, podemos solucionar con una aplicación de lienzo, podemos solucionar con SharePoint, hay diferentes herramientas que giran en el entorno de Dynamics 365
un Power Automate, no sé, hay diferentes herramientas que nos ayudan a solucionar ese gap que se encontró dentro de un requerimiento, ¿listo? Entonces, antiguamente casi todo lo solucionábamos con el mismo ERP, ahora hay un mundo completo en torno al Finance and Operation, al ERP, que nos aportan de una forma nativa, de alguna forma, a solucionar esos diseños. Bueno, ahora, la parte de UAT. Después de que yo ya hice el levantamiento de requerimientos, en la parte de abajo le puse cómo lo iba a solucionar, ¿verdad? Después le solucioné los gaps que tenía y ya tengo un requerimiento con un diseño hecho, ¿listo? Entonces, ahora, y se lo he mostrado al cliente, lo he validado con él, es muy importante ir validando los diseños con él, involucrarlo dentro de ese diseño para que cuando lleguemos a la fase de UAT, que es donde yo hago las pruebas de que ese diseño sí está cubriendo las necesidades del cliente. Esta es la parte del UAT. La fase de UAT es una parte muy importante dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque en la fase de UAT es donde yo voy a probar que tanto el requerimiento como el diseño que le di a ese requerimiento o el desarrollo que hice para cubrir ese requerimiento está cubriendo las necesidades del cliente, está cubriendo las necesidades del proceso, está cubriendo las necesidades del proceso, está cubriendo las necesidades de la empresa, actuales o futuras, ¿sí? Entonces, es mirar que lo que yo diseñé dentro del sistema me funciona, ¿listo? Me funciona. ¿Y cómo lo hago? Pues tengo diferentes herramientas para hacerlo. Una de las herramientas es un documento normal que puede ser un test script. ¿Qué es el test script? El test script es un documento que yo hago con el paso a paso de lo que yo quiero probar, de lo que yo pedí como requerimiento. Yo tengo un paso a paso de lo que yo quiero probar y el resultado esperado de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pedí en un requerimiento, quiero el maestro de clientes con estos 10 campos, el consultor lo que hizo fue, dentro del sistema, habilitar dentro del maestro de clientes los 10 campos, campo texto, campo numérico, lo que sea, para explicarlo de una forma sencilla. Y en el test script, en la prueba que normalmente la debe definir el cliente, porque él es el que va a probar que sí están cubriendo su necesidad, entonces él dice, pues paso 1, que pueda crear el cliente, paso 2, que pueda agregar el nombre, paso 3, que pueda agregar la dirección, paso 4, la forma de pago, paso 5, la condición de pago, después que pueda ver la cartera. Bueno, ahí los test scripts se hacen tan generales o tan profundos como lo requiere el cliente y como lo requiere el proceso. Entonces, ahí es muy importante ver eso, pero que esté esa prueba, ¿ok? Esa prueba la hace el cliente, define un guión de cuál es su prueba, un guión de cuál es su resultado esperado. Después de tener ese guión, él la puede hacer en una primera fase de forma limpia y nos pasa a los consultores ese test script. Al pasarnos a nosotros los consultores ese test script, nosotros contrarrestamos o cruzamos contra lo que tenemos de diseño porque se pudo haber pasado algo o puede hacer que el cliente tenga un nuevo requerimiento dentro del test script que no se haya levantado y debamos incluirlo dentro del diseño. Es una forma también de filtrar nuevamente que sí estamos cubriendo todas las necesidades. Siempre se puede pasar algo en alguna de las fases, pero lo importante es tener unas herramientas y unos filtros adecuados para mitigar el impacto de lo que se nos quede por fuera, ¿no? Entonces, en la fase de test script es ese paso a paso con el resultado esperado y se ejecuta el test script ya cuando termina la fase de diseño-desarrollo, ¿no? Puede ser que hayan unas iteraciones ahí de que toque hacer un nuevo desarrollo y vuelve a ejecutar el test script si no pasa completo, pero es eso. O un caso de uso, el cliente me va a montar mi... Como en cada proyecto siempre hay un primerito de facturación y este es mi primerito de facturación, así que deja tu reacción, deja tu follow, tu comentario, si te gustó, vamos al siguiente video y continuamos. No es una película, es un podcast. Gracias por verme.